Dios te bendiga, qué bueno que nos acompañas. Hoy seguimos con la parte 2 de un tema que comenzamos en el programa anterior. Este programa es de suma importancia para nosotros los creyentes. El pastor Pedro, él estuvo dando una introducción muy buena, no te pierdas. Si nos estás empezando a ver en esta parte 2, tienes que ver la parte 1 para que veas esa introducción tan profunda, para que podamos ver la parte 2 del día de hoy, ¿verdad? Que puedas entender lo que vamos a estar haciendo. Yo agradezco que nos acompañes, agradezco que prestes atención a esta palabra y pon tu corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este día y para que también lo compartas con otras personas, porque este es un tema, pero bien importante para el creyente. Y tenemos nosotros que revisarnos para mirar a ver dónde estamos parados en función de lo que la palabra dice que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tal, Pedro? Saludos, ¿cómo estás? La paz del Señor, una bendición volver a estar aquí contigo y Amén. con la audiencia de nuestro programa Viviendo para Cristo, esperando en el Señor que cada cosa que nosotros digamos, que cada tema que traigamos sea de edificación y sea de bendición para las personas que nos escuchan. Amén. Yo tengo mucho entusiasmo porque esto ha estado en mi corazón y en el tuyo, por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Por mucho tiempo y los otros días hubo algo que fue lo que me motivó a conversar contigo para hacer los programas, que fue como un disparador para mi vida, ¿verdad? Y fue que yo estuve leyendo una respuesta que dio un hermano en Cristo a otro hermano, en referencia a cómo nos miramos nosotros los seres humanos los unos a los otros, ¿verdad? Cómo nosotros percibimos a las otras personas, a nuestros semejantes. Y nosotros los creyentes tenemos que basar nuestras acciones en lo que dice la palabra y en lo que nos instruye el Señor a través de la palabra. Así que decidimos, porque estamos obedeciendo claramente al Señor que nos inquietó, ¿verdad? Decidimos compartir este tema para que los hermanos y amigos que nos escuchan puedan revisar sus corazones. Para mí es algo que es de suma importancia, para mí es algo que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas, la capacidad de nosotros analizar nuestros comportamientos. Amén. Dios espera que los analicemos, que nosotros no nos dejemos llevar por la corriente del mundo, vamos a decir, sino que nos llevemos por la instrucción de la palabra de Dios. Y por eso aquí le damos escrituras y nosotros lo que hacemos es comentar sobre la escritura, porque la base y fundamento de nuestros programas siempre son la palabra escrita, que es el libro del manual de instrucciones de los creyentes. Y es muy importante que los hermanos entiendan, ¿verdad? Que los cristianos no actuamos por impulso ni por emoción. Amén. Hay gente que se emociona y se compromete a hacer cosas que luego no cumple. Hay gente que se emociona y se deja llevar por sus impulsos. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que, hermano, guiémonos por la palabra del Señor. Si la palabra del Señor juzga un evento y dice que está mal, aunque nosotros pensemos y creamos que está bien. Exacto. Me gusta esa explicación que diste, Pedro, porque nosotros tenemos que mirar a ver si yo estoy respondiendo bíblicamente a lo que me rodea o yo estoy respondiendo humanamente y en fanatismo y tal vez hasta en idolatría de unos valores que no provienen de la palabra de Dios. Entonces, una de las funciones de este programa es precisamente que nosotros en el caminar, en el proceso de santificación de nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros vayamos acercándonos cada día más al Señor, pero nos acerquemos no con ideas y sonidos y fuerza foránea a lo que dice la palabra, es que nos basemos estrictamente
Amén. En la Biblia, estrictamente en la Biblia. Y déjame decirte, nosotros en mi país aquí decimos, y el aguacero nos cae en el camino cuando nosotros estamos estudiando la palabra para compartirla contigo, o tal vez ha sido un trato personal que Dios ha tenido con nosotros, que nos ha mostrado algo en particular que Él quiere que compartamos, y aquí hemos decidido, tanto el pastor y yo hemos decidido que vamos a obedecer ciegamente Todo lo el que tiempo. Dios nos diga. Y por eso ciegamente obedecemos a Dios y ciegamente seguimos la palabra. Porque esto no es para uno estarlo buscando puntos medios. Lo que dice la palabra es y punto. Me gustó lo que tú dijiste hace un momento. Y fíjate, Zulma, que yo quiero también decir algo, y quiero decirlo con respeto a la audiencia. No quiero que la gente sienta que de alguna manera estamos menospreciando a nadie. Pero este programa nosotros no lo hacemos para buscar likes. Amén. Ni para buscar aprobación de nadie. Porque cuando venimos donde ustedes, hemos recibido la aprobación del Espíritu Santo. Amén. Y esa es la que nosotros buscamos. Como decía el apóstol Pablo, si quisiésemos agradar al hombre, no podríamos agradar a Dios. Así que cuando venimos, a veces los temas tocan áreas sensitivas para algunas personas, pero búsquelo en la Biblia. Si usted no lo encuentra en la Biblia, debata con nosotros, ponga ahí lo que usted quiera. Pero si lo encuentra en la Biblia, puedes debatir con Dios únicamente, porque nosotros estamos aquí para hablar la palabra de Dios. Amén. A mí me gusta esa aclaración que hiciste muy tremendamente. No nos importan los likes, no nos importa nada de eso, nos importa estar escritos en el libro de la vida y que el Señor nos diga buen siervo fiel cuando vayamos ante su presencia. Y Él, pues fíjate, nos permitió que nos conociéramos hace tantos años porque Él tenía un plan de que hoy, este día de hoy que estamos haciendo este programa, estuviéramos discutiendo este tema. Así que en honor a ese plan que Dios estableció para nuestras vidas, estamos aquí obedeciendo al llamado que nos hace, sean temas controversiales en términos de que la gente no los haya entendido así o no. Lo que dice Dios es la última palabra, punto. Para mí es así y yo espero que sea para mí también. Al Señor como nosotros lo amamos. Pues fíjate, si brevemente puedes dar un bien breve resumen de lo que se habló la semana pasada para entonces entrar hoy en la segunda parte, que es como un poquito más ir a la práctica de cómo nosotros aplicamos eso en nuestra vida y dar ejemplos que puedan abrirle los ojos a los hermanos y amigos que están aquí con nosotros. Amén, amén. La semana pasada comenzamos explicando un poco lo que es la justicia social. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tratar de ver cómo el evangelio afecta nuestro estilo de vida en medio del mundo. Y ese evangelio que hemos recibido nos lleva ¿a qué? A que nosotros vivamos para Cristo en el medio de las decisiones que tomamos todos los días. Así que cuando hablamos de justicia social, hablamos de conceptos que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con hacer las cosas de forma que no beneficiemos a nadie por encima del otro, porque partimos de la premisa de que todos hemos sido creados conforme a la imagen de Dios. Y si somos conforme a la imagen de Dios, somos iguales. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos decisiones, no podemos tomar decisiones para beneficiar a un grupo de personas, ni por su color de piel, ni por su creencia religiosa, ni por su nacionalidad, ni por ningún otro factor. Vamos a actuar con justicia, vamos a actuar con integridad. Y hablábamos de los profetas sociales la semana pasada, y esos profetas sociales que más se destacan en la Biblia fueron Amós, Miqueas, Isaías y Oseas. Y hay un verso bíblico que nosotros tocamos aquí que nos gusta mucho, que es cuando el profeta Miqueas le dice al pueblo: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y lo que pide Dios de nosotros, ¿qué es? Amar justicia, hacer misericordia y humillarnos ante Dios. Eso es justicia social.
Yo me alegro que tú lo traigas porque es el solo decir justicia social, hay gente que se escandalizan cuando está en la Biblia, Pedro. Esta es la palabra. Dios reclama la justicia. Por favor, ¿cómo es que nos vamos a escandalizar si el primero que nos instruye a nosotros que hagamos justicia donde quiera que nosotros estemos es Dios? Claramente lo dice ahí, ¿verdad? Esa es una de mis escrituras favoritas. Bueno, yo tengo muchas, pero esa es una de ellas, ¿verdad? Porque me inspira a mí a que yo piense que yo no me debo quedar callada cuando yo veo algo que viola la palabra de Dios. Yo tengo que denunciarlo aunque no le caiga simpática a la gente. Tampoco es que yo al denunciar yo sea grosera, yo le falte el respeto a la gente, yo me quiera imponer, yo le grite por encima a las personas, porque ahí definitivamente estaría violando lo que Dios espera de mí. Pero sí, nosotros tenemos que en el foro que Dios nos permita hacer, promover que la gente se gane conciencia de lo que la palabra establece para nuestra vida. Y a mí me gustaría, ¿verdad? Hacer aquí, pues, una aportación a lo que tú planteaste la semana pasada, que a mí me gustaría, tú mencionaste estos profetas, y a mí me gustaría que la gente disciplinadamente leyera los libros de esos profetas para que vea de qué es lo que se está hablando, ¿verdad? Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Dentro a veces de las organizaciones, escucha bien, dentro de las organizaciones nosotros podemos ver prejuicio en contra de X o Y personas o X o Y nacionalidades o alguien que sea diferente a nosotros, porque incluso yo he visto gente que son prejuiciados aún con las personas de su misma raza, de su misma nacionalidad, pero que son por ejemplo, diversos, que son diferentes, que son personas que tienen tal vez alguna discapacidad o como sea que se les llame. Yo te hablé y lo retomo, ¿verdad? Que en una ocasión a mí me dio mucho sentimiento cuando yo fui con mi nietecito, el mayor de mi hija mayor, y él estaba inquieto dentro de la iglesia, y las cosas que pasaron allí, que nos tuvimos que salir del templo porque la gente mirándonos, un señor había dando en el ¿cómo se llama? En el banco para que lo mandáramos a callar. Fue como una intolerancia tan grande, y al final cuando nos fuimos a un lobby, si es que le podemos llamar así, una sala de espera, vino alguien a llamarnos la atención porque el nene estaba hablando duro, y yo le dije, mire, este niño es autista, ¿qué usted quiere que yo haga? Estoy haciendo lo mejor que está a mi alcance. Entonces, aún dentro de la iglesia, estoy dando el ejemplo, ¿verdad? La intolerancia, la falta de sensibilidad, la falta de caridad, la falta de misericordia por los seres humanos se ve. Y por eso es que el Señor nos pidió que hiciéramos este programa, porque yo quiero que tú como individuo, dentro del cuerpo de Cristo, te revises a ver si tú tienes prejuicios también con personas que tienen que son diferentes a ti. Y Dios no quiere eso. Mira lo que dice. Dios no tiene favoritismo, lo dice la palabra. Te voy a leer una escritura, ¿verdad? En Romanos 2:11 dice, porque con Dios no hay acepción de persona. Escríbelo en letra mayúscula para que lo estudies. No hay acepción de persona. Y yo veo, y quiero que comentes, Pedro, pero yo veo a veces que si es de mi denominación, que si es de mi cultura, que si es de mi color de piel, que si es de lo que sea, yo prefiero a y a aquel lo veo como menos y lo veo como un ciudadano de segunda clase, y nosotros operamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo, de una forma que es mundana, porque eso no es lo que Dios dice en su palabra. Él dice que no hay acepción de persona. Así que yo recuerdo una vez, antes de darte el espacio, Pedro, una hermana que yo amo entrañablemente, y ella es hija de pastor, ¿verdad? Cuando ella se casó, su hijo mayor
pues nació con unas dificultades, creo que tuvo ausencia de oxígeno en el cerebro y por eso pues cuando nació tuvo dificultades y es un niño especial, ¿verdad? Cuando ella estaba el niño pequeñito, ella iba a la iglesia para reunirse y lo menos que ella conseguía era la misericordia y el amor de los hermanos porque el nene emitía ruidos o hacía esto o hacía lo otro y ella tuvo un tiempo que ella tuvo que ir ante la presencia de Dios y llorar ante la presencia de Dios porque en su casa, vamos a decir, ¿verdad? En su territorio, que son su comunidad de fe. En su comunidad de fe, ella era discriminada. Y entonces, después, más adelante, a mí se me escapó de tenerlo impreso hoy. Tal vez otro día lo hacemos y hacemos un programa leyendo ella hizo como una carta reflexión del proceso que ella vivió, en el que ella fue objeto de prejuicio dentro de la iglesia, hasta que ella llegó a un momento en que encontró paz, encontró consuelo, encontró amor en los brazos del Señor y entendió que ese niño, ella era privilegiada porque Dios la había elegido a ella. Amén. Para ser mamá de ese nene. Pero fue un proceso, Pedro, que tomó tiempo en su vida y tomó el ella enfrentarse a un montón de dificultades aún dentro de su comunidad de fe. Y nosotros, ¿verdad? Pues hemos visto personas que nos han, de diferentes formas, nos han compartido su experiencia y yo digo, pero es que borramos con tinta blanca esa porción de la Biblia, porque aquí claramente Romanos 2:11 te lo dice claramente, porque con Dios no hay acepción de persona. Pedro. Es tremendo. Mira, yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cuántos niños con autismo o con algún problema, necesidad especial, estaban entre los que se acercaron a Jesús y los discípulos los reprendieron y los mandaron a salirse y a callarse porque interrumpían la agenda de Jesús? Y Jesús le dijo, no se lo impidáis, dejen que ellos vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, mire, Dios nos puso en la tierra con un propósito. La Biblia dice que usted y yo somos luz en medio de tinieblas. Jesús dijo que una lámpara no se enciende y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero para que alumbra a los que están en casa. Jesús dijo que usted y yo éramos como una ciudad asentada sobre un monte alto que no puede esconderse. ¿Para qué Dios puso ese sentido, esa función en la iglesia? Para que el mundo pueda ver cómo es la vida del reino de Dios, para que la gente pueda ir relacionándose con la forma en que Dios quiere que usted y yo vivamos. Y si nosotros actuamos con los mismos prejuicios que ellos, ¿qué va a ver el mundo, hermanos queridos? Es tiempo de que usted y yo despertemos, que estamos dando un ejemplo diferente, que estamos dando un ejemplo alejado de las escrituras acerca de lo que es la vida cristiana. Yo quiero decirles, hermanos queridos, que cuando estas cosas suceden, a mí se me indigna el alma. Y no solamente eso, sino que yo no sé si usted conoce esta expresión, pero usted sabe lo que es sentir vergüenza ajena. Eso es lo que yo siento a veces cuando veo la actitud de algunos creyentes para con los niños en la iglesia, porque estamos hablando de niños especiales, pero con los niños que son niños nada más, que no tienen ninguna condición, somos igual de prejuiciados. No queremos que el niño se mueva, no queremos que el niño hable, no queremos que el niño respire porque hace ruido. Hermanos queridos, son niños. Y Jesús dijo que de esos niños inquietos es el reino de los cielos. ¿Usted va a discutir con Jesús eso? Exacto.
Exacto. Así que nosotros acarreamos de nuestra vieja criatura los prejuicios, ¿verdad? Porque también pues hemos compartido en privado el pastor y yo, hemos compartido de personas que son gentes que son preparadas académicamente, que son gentes que han sido unos líderes dentro de la iglesia, pero por causa de que su color de piel era diferente al del que le estaba hablando, lo veía como menos, lo menospreciaba. Y dentro de la iglesia, amado hermano, eso no puede ocurrir. Usted está pecando cuando usted tiene prejuicio. No es posible, porque acuérdese que la palabra, ¿sabes qué? Mira, esto viene a mi corazón ahora mismo. Tú estás siendo prejuiciado en contra del propio Dios, porque la palabra dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Y entonces cuando tú ves a alguien menos que tú estás diciendo que Dios es menos que tú. Cuidado con eso. Trata de escudriñar tu corazón a ver si te queda algo de esas malas costumbres de la vieja criatura, que en el mundo sí hay prejuicios, en el mundo sí hay escalafones, en el mundo sí hay niveles de vamos a decir, de estatus, pero en las cosas del Señor dice Él que no hay acepción de personas porque todos somos iguales delante de Dios. Fíjate, Zulma, que hay otro aspecto, ¿verdad?, en el que mucha gente también es prejuiciada, y es en el aspecto de la nacionalidad de una persona. Oh, sí. Yo he escuchado personas decir, no, pero ese es un extranjero, y algunos utilizan el término que utiliza el mundo, extranjero ilegal. Pues mire, déjeme decirle algo, hermanos queridos. La Biblia dice que Dios ama al extranjero. Yo no sé si usted lo sabía, pero ¿de qué manera va a amar Dios al extranjero si no es a través de usted y de mí? El Señor está en los cielos, pero Él pone en nosotros ese amor para con las personas extranjeras, porque la Biblia dice que Dios le dijo a Israel, recuerda que tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto, y Dios puso gracia en el pueblo de Israel para que fuese aceptado y fuese amado por aquellos egipcios. Igualmente, hermanos queridos, cuando usted encuentre a alguien que no es de su nacionalidad, que no habla su idioma, que no entiende su cultura y sus costumbres, recuerde que todavía allí está la imagen de Dios. Esa persona sigue siendo hecho igual a Dios, igual a ti, y tiene los mismos accesos y las mismas bendiciones de poder llamar a Dios Padre nuestro, porque es Padre de los americanos, de los puertorriqueños, de los mexicanos, de los europeos, de los asiáticos. Él es Padre nuestro. Amén. Gracias por traer eso, porque es que a mí me aterra, pastor. A mí me aterra que nosotros nos comportemos de esa forma, porque ¿sabes qué? Digo, nosotros la iglesia en términos generales, ¿verdad? Porque perdemos la perspectiva de lo que Dios nos dice en su palabra y nos aferramos a cosas que no son bíblicas. Fíjate que la misma palabra nos dice a nosotros, lo hemos mencionado hace un momentito, ¿verdad? Pero voy a leer la escritura. Dice en Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo dice la palabra, a su imagen, a su imagen. Nosotros, mira, aunque no sea creyente, escucha bien, porque también esto es otra cosa peligrosa. Si yo soy creyente, yo veo a los que no conocen al Señor como gente de segunda categoría. Inferiores. No, pues fíjate, Él es una creación de Dios, que no ha nacido de nuevo es otra cosa. Y la labor tuya es presentarle la bondad de ser parte de la familia de Dios. Pero si tú lo prejuicias, si tú lo miras con él por encima del hombro, si tú dices cosas despectivas de la persona, no le estás predicando ni le estás entregando el evangelio correctamente. Mira, yo quiero ser más controversial todavía. Tú sabes, Zulma, que a veces eso a mí me sale. Así que, miren, hermanos queridos, hay gente que considera que los evangélicos, los protestantes, somos superiores a otras denominaciones y a otras fe, a otro grupo de fe.
Y eso yo lo he visto abiertamente de gente que discrimina contra la Iglesia Católica. Y hermanos míos, déjenme decirle lo que dice la Escritura, ¿verdad? La Biblia dice que todo el que recibe a Jesús, todo el que cree en su nombre, ha recibido potestad de ser hecho hijo de Dios. En estos días le voy a decir algo. Yo estaba orando porque leí de una compañera de estudios mía que estaba muy ofendida porque ella pidió oración por el Papa y resulta que un cristiano le contestó que él no necesitaba oración, que él estaba bajo juicio y que 20 cosas. Pues mire, déjeme decirle que yo oré esa noche por el Papa. Y oré por él porque es creado a la imagen de Dios. Y oré por él pidiéndole al Señor que extendiera su mano de misericordia como le extiende para conmigo. Porque ¿sabes algo? Yo no soy perfecto. Yo tengo en mí 1000 errores. Yo estoy aquí hablando contigo porque Dios tiene misericordia de mí. Y también la debe tener de él, del Papa, del sacerdote, del pastor, del cura, de quien sea. Dios es un Dios de misericordia. Y el propósito que él tiene no es que la gente sea juzgada, sino la Biblia dice que él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya, así es. Sí, así que si bueno, eso es controversial, pues aquí lo dije. No. Y yo apoyo lo que dijiste porque ahí es donde tenemos que llegar, a esos puntos neurálgicos, Pedro. Ahí es donde tenemos que llegar. Entonces quiere decir que yo le niego la oración porque no me cae bien una persona o porque es de otra denominación. ¡Wow! O sea, nunca Jesús hizo eso. O sea, por favor, quiere decir que si tú no eres de mi denominación, a mí no me importa lo que te pase porque tú no estás en mi iglesia o estás en mi denominación. Eso es hacer acepción de persona. Y es vergonzoso, hermanos. Es vergonzoso y a Dios no le agrada. Y yo quisiera que mucha gente nos respondiera sobre esto que hemos planteado aquí. Quisiera que la gente nos reaccionara, porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo te va a dar convicción a ti. Si tú te pones a leer la palabra de que lo que estamos hablando es verdad. Nosotros no estamos hablando de las doctrinas de nadie. Estamos hablando de la gente que pueden recibir la revelación de que Cristo es el Salvador. Cuando yo oro por ellos, yo no estoy validando lo que ellos creen, yo estoy aceptando que es y a imagen de Dios y que también es digno de la misericordia de Dios. Amén. Pedro, aprecio que lo hayas traído, porque es algo que, bueno, de verdad, nosotros lo que queremos que ocurra es que te estremezcas para que te pongas a pensar. Te estremezcas para que te pongas a analizar, te estremezcas para que cambies si todavía tú tienes los estilos de vida que se arrastran de la vieja criatura. Eso no es lo que Dios quiere. Mira aquí, te voy a leer otra escritura para abonar un poquito aquí. Dice, nosotros no podemos, ¿verdad?, juzgar a las gente por encimita, por lo que vemos, ni nada de esas cosas. Y dice, no juzguéis según las apariencias. Juan 7:24, anota la escritura. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y precisamente eso es el tema de nosotros, la justicia social. Nosotros tenemos que hacer juicio justo. Entonces, el primer juicio que tienes que hacer es mirarte a ti mismo y enjuiciarte a ti mismo. Tú estás cumpliendo con la palabra de Dios, tú estás obedeciendo lo que Dios dice, tú estás siguiendo las instrucciones que Dios establece en su palabra, tú estás viendo con amor a los que necesitan de Él, o tú estás atacando. Yo he hecho la historia aquí en múltiples ocasiones, pero ¿sabes qué? Mientras yo era jovencita, yo pertenecía a X denominación, que no la voy a mencionar porque eso no tiene relevancia en este momento, pero mientras yo era jovencita, había gente que venía, Pedro, a atacarme, que si por el pelo, que si por la ropa, que si por esto, que si por lo otro, y yo no me antojaba de hacerle caso de lo que me pudieran decir, que ni tan siquiera me predicaban las escrituras. Era un ataque de crítica, un ataque frontal.
cuando alguien vino con la palabra, escucha bien, cuando alguien vino con la palabra en un momento de necesidad en mi vida, que mi hija estaba grave con una enfermedad que llevaba un mes que no se le quitaba, y esa persona vino y me trajo una lista de escrituras para que yo las leyera y yo orara por mi hija, y yo lo hice como una recetita porque de verdad que yo no creía en nada de eso que estaba ahí, pero la misericordia de Dios me alcanzó y mi esposo y yo vimos cómo nuestra hija, después de un mes que hasta delirando de fiebre estaba, y por leer esa palabra que mi amiga me dio, por leer esa palabra, yo pude ver un poquito más allá del Señor y el Señor me pudo rescatar de mi ignorancia y yo pude entender. Mientras fui atacada por cosas internas mías, no me estaba edificando mi interior, que era lo que yo necesitaba. Mi amiga me dio palabra, me edificó mi interior y yo vi la mano de Dios derramada encima de la bendición que yo recibí de conocerlo a él de una forma diferente y ver a mi hija que fue sanada. La mano de Dios, él la posó sobre mi hija y yo pude ver cómo esa niña se sanó instantáneamente. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No le critiques el pelo, no le critiques la ropa, no. Deja que el Espíritu Santo trabaje con la persona. Deja que el Espíritu Santo le dé convicción a la persona. Lo que tú tienes que hacer es entregar el evangelio porque tú eres el cartero para llevar la palabra. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Pero justo juicio es que te calles la boca y le lleves a la persona la palabra de Dios y no decirle que estás mal vestido, que esto, que lo otro. No. Porque eso no es la labor tuya y el Espíritu Santo es el que da convicción. Fíjate, Zulma, que cuando Jesús estuvo ejerciendo su ministerio terrenal, yo recuerdo, ¿verdad? Dice las escrituras que mucha gente se acercaba a él para pedirle que hiciera un milagro. Y en ningún momento Jesús rechazó a ninguno de ellos. La Biblia, por el contrario, dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hermanos queridos, dejemos de estar como los discípulos que a veces querían filtrar la gente que podía acercarse a Jesús. Si alguien quiere ir a Jesús a través de ti, acércalo, llévalo donde Jesús y deja que el Señor sea el que trabaje con esa persona. El milagro lo hace el Señor y no tú. Amén. No seas piedra de tropiezo, no seas estorbo. Deja que el Señor te use y que a través de ti la gracia del Señor alcance a muchas personas. Amén. Yo siempre tengo esta escritura que viene a mi corazón y es que cómo nosotros entregamos el evangelio a la gente, ¿verdad? Cómo nosotros hacemos para hacer que le llegue a la persona correctamente el evangelio. Lo tenemos que hacer con humildad. ¿verdad? Lo tenemos que hacer con amor, lo tenemos que hacer con disciplina y lo tenemos que hacer, ¿sabes con qué? Con el ejemplo. Mientras yo no esté comportándome correctamente, yo no estoy entregando el evangelio de la forma que Dios espera que yo lo haga. Y es con amor. Te voy a leer una escritura aquí que dice en Santiago 2, 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. La escritura lo dice. No lo dice ni Pastor Javier, ni Pastora Zulma, no lo está diciendo ninguno de nosotros personalmente, nuestro carácter personal, lo dice la palabra. Te leo el versículo para que lo apuntes. Santiago 2, 8 y 9. Y dice, pero si hacéis acepción de personas, estoy leyendo la mitad de lo que te leí ya, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. No lo estamos diciendo nosotros. No, que nosotros hablamos aquí lo basamos en la palabra de Dios. Primera de Juan 4:20 te dice también, y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Wow.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Te dejamos esto para que tú evalúes, consideres, escudriñes tu corazón. Ya la bola está en tu cancha. Ya tú tienes la palabra, ya no tienes excusa delante de Dios porque te dimos la palabra. Te dimos la palabra para que tú veas que lo que estamos hablando no es inventado. Te invitamos a que tú, ¿verdad?, hagas una introspección y mires a ver y haz un ejercicio privado, tú y el Señor. Búscate una libretita donde tú anotes las veces que el Señor te va revelando de que tú has actuado prejuiciosamente en contra de alguien, para que entonces le pidas perdón al Señor y empieces a practicar. Ok, yo fui prejuiciado con una persona, un niño autodivergente que tiene diferentes dificultades o piensa diferente o tiene cualquier cosa. Señor, hago una promesa de ahora en adelante de cuando yo vea a esos niños trabajar conmigo mismo y trabajar para amarlos como tu palabra dice que yo los tengo que amar. Oye, Zulma, querida, yo recuerdo que tú me has hablado del ministerio de una hermana en Argentina. Oh, sí. Que tiene para trabajar con niños que tienen condiciones mentales. Háblanos un poquito de eso para que sea un modelo para nuestra iglesia en Puerto Rico y aquí en Estados Unidos. Amén. Fíjate, estos hermanos tienen el éxito. La definición de éxito es hacer lo que Dios te manda a hacer, ¿verdad? Y cuando tú haces lo que Dios te manda a hacer, tú ves el resultado. Cuando yo fui por primera vez, ellos estaban comenzando este proyecto. Dios les habló a su corazón de que abrieran un centro para darle ayudas a niños autistas o con diferentes tipos de situaciones, ¿verdad? En la iglesia de ellos no había ni un solo niño con esa condición. A los niños que están en el espectro no había ni uno, pero ellos empezaron a prepararse, empezaron a preparar el salón. Una de las cosas que a mí me gustó tanto, Pedro, fue que cogieron los jóvenes de la iglesia, los adiestraron para recibir los niños con esas condiciones. Entonces, el día que yo fui a visitar y a filmar el programa, los jovencitos fueron los que me recibieron y me explicaron para qué era este salón, para qué era este área del niño separarse, para qué eran las luces que se bajaban, para todo. Ellos sabían y sabían todas las condiciones. Tienen, por supuesto, una de las pastoras que justo en estos días yo vi que acabó de recibir su grado de maestría o doctorado, algo así, en niños especiales, y yo la felicito desde aquí a la pastora Verónica de la Iglesia Conexión con Dios. Ellos tienen este programa, le pusieron a esta persona preparada, que es una maestra que está equipada, ¿verdad?, con el conocimiento necesario. Los jóvenes fueron adiestrados y entonces ellos servían dentro de la iglesia en algo con propósito, con sentido. ¿Sabes qué? La iglesia ha sido educada ahí, que cuando vienen personas que tienen niños con dificultades, ellos no se incomodan, no se molestan, no viran los ojos, ni nada de esas cosas, sino que los aman. ¿Sabes qué ha pasado, Pedro? La última vez que yo fui, ellos me han mejorado las facilidades, han ido evolucionando, pero lo más tremendo de todo eso es que niños que tenían diagnósticos estar en el espectro de autismo, 40 niños ya les revertieron el diagnóstico. Alabado sea el Señor. Qué ministerio más glorioso, hermanos. Ya les revertieron el diagnóstico. Qué ministerio tan poderoso, ¿verdad? Que tú puedas servir a niños de tu comunidad que están con condiciones emocionales y mentales que nacieron así, que Dios los creó así. Yo quiero que tú entiendas que estas no son maldiciones ni son castigos de Dios. Dios crea a la gente sana y Dios crea a la gente con enfermedad. ¿Recuerdan esa escritura donde Dios habla con Moisés y le dice: ¿quién creó al sordo y quién creó al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo? Porque Moisés le estaba dando como excusa para no servir en el ministerio al que Dios lo llamaba, que él era tartamudo. Y Dios le dijo: no, sí, que yo no tengo que sanarte para usarte. Yo te creé de esa manera y puedo usarte de esa manera. Así, hermanos míos, que Dios nos ayude a entender y a ver el poder de Dios, que es capaz de hacer cosas tan maravillosas
como hizo con esos 40 niños de la iglesia en Argentina. Amén. Y los bendecimos a los hermanos que fueron obedientes. Por eso ellos están viendo ese éxito, ¿verdad? Que no es el éxito del mundo, es ver la validación de parte de Dios. Hiciste lo que te dije, mira mi gloria manifestada porque tú obedeciste. La gloria se la lleva el Señor, Amén. pero yo reconozco y de verdad honro a esa congregación y a los pastores, ¿verdad? A los pastores Chiniec. Son ellos los que han decidido escuchar la voz de Dios y obedecer. Pues mira, si tú has sido edificado con esto que has oído, yo te pido que te registres, que le avises y le pases el mensaje a otras personas y que nos dejes saber de alguna forma que tú quieres tomar la decisión por Cristo. Yo te pido que si no conoces al Señor, hagas la oración. Le voy a pedir al pastor que ore y entonces al final, pues que también te suscribas al canal para que sigas oyendo palabra y sigas siendo educado en la palabra. Pedro. Señor y Dios amado, gracias por la oportunidad que nos das de llevar tu palabra a través de este programa, Señor amado, que se ve en todo el mundo. Un programa, Señor amado, que tú nos has dado la bendición que a través de los medios sociales mucha gente pueda escuchar el mensaje que pones en nuestro corazón para su edificación, Dios mío. En esta hora te pedimos por aquellos que te reciben como Salvador y Señor, que tú les bendigas, Señor, que tú les recibas, que tú laves sus pecados y que tú les ayudes, Señor, a vivir en novedad de vida para gloria de tu nombre, Señor. Quita de nosotros todo prejuicio, quita de nosotros todo aquello que nos hace juzgar de manera equivocada y que tu palabra esté morando en abundancia en nuestros corazones para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Amén. Pues nuevamente te invitamos a que te suscribas al canal, que le pases este mensaje a otras personas para que sean edificados y no te olvides de tocar la campanita para que cuando salgan programas te anuncie. Dios te bendiga y apreciamos tu asistencia a nuestros programas porque pues es lo que Dios nos llamó a hacer para darte alimento espiritual para que tú vivas para Cristo. Dios te bendiga. La paz del Señor. Amén.